¿Has escuchado hablar de la enfermedad de John? En el campo se le conoce de esta forma, pero al realizar una búsqueda rápida en Internet, también la encontraremos como paratuberculosis. Se caracteriza por afectar principalmente a los bovinos lecheros y terneros menores de 6 meses. De igual forma, puede afectar a los pequeños rumiantes, como los onovinos y caprinos, rumiantes salvajes y carnívoros silvestres. Se debe enfatizar que en caso de presentarse debe de ser notificada a la Organización Mundial de Sanidad Animal. El agente etiológico es Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis, bacteria ácido-alcohol resistente, gram positiva, aerobia y su temperatura óptima de crecimiento es de 37 grados centígrados. Su célula blanco son los macrófagos. La manera en cómo actúa es atribuida a los factores de virulencia que disponen y entre ellos están el MCE o los genes de entrada de células mamíferas. Les confieren la entrada a los macrófagos y sobre todo la supervivencia dentro de ellas, ya que al ser una célula de defensa podría ser susceptible a la fagocitosis. La prolina ácido glutámico se encarga de evadir la respuesta inmunológica, mientras que la proteína homóloga de unión a la fibronectina se encarga de colonizar a las células N. La LuxR es responsable de su adaptación durante la infección. Otra característica relevante de este patógeno es su resistencia al frío, calor y desecación. La forma en cómo se transmite esta enfermedad es orofecal, por alimento, leche o agua contaminadas. Otra manera de infectarse es mediante el calostro, por parte de la madre, e incluso de forma intrauterina. Una vez que la bacteria se aloja en el rumiante, pasa por el tracto digestivo, donde se adhiere a la mucosa gracias a la proteína fijadora de fibronectina, en donde los enterocitos especializados en la captación de antígenos luminales son utilizados para poder llegar a la submucosa y poder llegar así a los macrófagos. Cuando este es captado, producirá una alta demanda de macrófagos en el sitio afectado. Esto al animal le provocará engrosamiento variable de la mucosa del ilion y de la parte proximal del intestino grueso, mucosas con aspecto tumefacto y o congestionadas, una enteritis y linfadenitis de tipo granulomatosa, atrofia y fusión de las vellosidades, y si se hace una tinción especial con Nielsen, podremos evidenciar esta bacteria, por lo cual veremos animales con disminución de peso por la pobre absorción de nutrientes, diarreas persistentes, y para poder diagnosticar esta enfermedad, primeramente es con base a la historia clínica y al aislamiento de deposiciones intestinales apoyándonos de las tinciones especiales. Se pueden disminuir los riesgos implementando las siguientes medidas de control: cuarentenar a los animales recién adquiridos y la vacunación. En caso de presentarse la enfermedad, se debe evitar que los animales jóvenes se infecten mediante la disminución de la exposición del estiércol, calostro y leche infectada, separar a los animales infectados y no infectados, y si la explotación lo permite, realizar el sacrificio lo antes posible, e implementar las buenas técnicas de eliminación de estiércol. Para esta enfermedad no existe un tratamiento satisfactorio. Colibacilosis, también conocida como colisepticemia, colibacteriosis, colitoxemia, infección por Escherichia coli y diarrea enteropatógena. El agente etiológico es de Escherichia coli. Los antígenos somáticos o y capsulares K son usualmente usados para determinar los serotipos. Varias cepas no patógenas forman parte de la flora normal del intestino de animales y humanos. Sin embargo, existen ciertas cepas serológicas que pueden provocar enfermedades intestinales en los mismos. Se encuentra normalmente en microbiota intestinal, es una bacteria gram negativa, no esporula y se puede encontrar sola o en cadena. En especies susceptibles tenemos a cerdos, becerros, corderos, aves y humanos. Las categorías de las cepas más patógenas y sus factores de virulencia son: enterohemorrágica, SEH. La toxina Shiga está compuesta por dos subunidades que permiten la unión al enterocito, esto por macropinocitosis, para llegar a torrente sanguíneo y a su vez bloquear la síntesis de proteínas y muerte celular. Enterotoxigénica. Esta se une a los enterocitos por el ETPA. Enteroinvasora, SEI, capaz de invadir y multiplicarse dentro de las células de la mucosa intestinal, ocasionando una destrucción de estas. Las SEI carecen de fimbrias y la adherencia a la célula epitelial parece tener lugar a través de una proteína de membrana externa. Enteropatógena, SEP. La adherencia de SEP está mediada por un flagelo y por el pili tipo 4, BFP,
que también une las bacterias entre sí formando microcolonias, facilitando su expansión, y cuentan con un sistema de secreción de proteínas como la ESPF y ESPH, que mediante procesos como el bloqueo del ARNR a través del nucleolo dentro de la célula producen lesiones de adhesión y borrado. Enteroagregativa, SEA. SEA utiliza para la adhesión las fimbrias AAF, además de una proteína tía y unas aglutininas estables al calor. También tiene SPEIT, citotóxicos como PET, que escinde una proteína llamada espectrina unida a la actina, finalmente para bloquear su función y ocasionar el redondeamiento de la célula. Con adherencia difusa. Las adhesinas AFA-DR de ECAD facilitan la movilización y organización FAD alrededor de la bacteria y se produce elongación, pérdida de las microvellosidades y secreción de agua y electrolitos. La activación de la vía de señalización de MAP culmina en la síntesis de IL-8, que induce la transmigración de polimorfonucleares. Esto estimula la síntesis de FNT alfa E y L1 beta en los enterocitos, lo que causa daño celular. Hablemos sobre la disentería porcina, también conocida como diarrea hemorrágica, disentería vibriónica y enteritis hemorrágica. Esta enfermedad es causada por una bacteria llamada Serpulina iodisenteria o Pilosi coli. Es una espiroqueta gram negativa intracelular, anaerobia facultativa móvil. El contagio de esta enfermedad es exclusivamente fecal-oral. Tiene una distribución mundial y las cerdas reproductivas son el principal portador, siendo aves y roedores reservorios y posibles vectores de la enfermedad. Los lechones en destete y cerdos en engorda son más susceptibles a contraerla, teniendo una morbilidad del 90% y una mortalidad del 30% en primeras exposiciones. Los animales presentan signos generales como deshidratación, tren posterior manchado, cólico, abdomen rígido y lomo arqueado. Como forma característica de la enfermedad tenemos la eliminación de heces blandas que pueden contener moco, material necrótico o sangre. Las consecuencias pueden ser el retraso del crecimiento e incluso la muerte. Para diagnosticarlo se observan los signos clínicos y hallazgos en la necropsia. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, podemos hacer PCR, ELISAs, inmunofluorescencias e inmunohistoquímicas. Es recomendable hacer diagnóstico diferencial con enteropatía proliferativa, salmonelosis, trichuris suis y E. coli. La bacteria al entrar por vía oral recorre el tubo digestivo hasta el intestino grueso, donde coloniza parte del ciego y rara vez el recto. Su proliferación depende del contenido intestinal, ya que debe ser rico en polisacáridos solubles muy fermentables, almidones y proteínas. Serpulina iodisenteria provoca inflamación en la mucosa y aunque no la penetra, la diarrea se da por la disminución de la capacidad de absorción. Desencadena una lisis de eritrocitos por presencia de hemolicina. Mejorar la higiene, aplicar todo dentro, todo fuera. La limpieza y desinfección total de la granja son algunas medidas de prevención y control que se recomiendan. La tiamulina es un antibiótico usado como tratamiento que ha demostrado ser muy eficaz contra esta bacteria. Salmonelosis, también conocida como salmonelosis paratifoide o notifoidea. Es una enfermedad endémica que afecta a animales y humanos, es decir, es una enfermedad zoonótica que ocasiona grandes pérdidas económicas. Tiene una morbilidad y mortalidad variable. Es una bacteria anaerobia facultativa, intracelular y una bacteria que no produce esporas. Hay 2.500 serovariedades y algo muy interesante es que los antígenos OIH que presenta esta bacteria determinan la serovariedad. La salmonelosis tiene diferentes vías de entrada: oral, aerógena, conjuntival, transovárica, uterina y transplacentaria. La salmonelosis puede dividirse en dos fases: una primera fase de localización intestinal y en algunos casos una segunda fase sistémica. Si la entrada se ha producido por vía oral, Salmonella debe hacer frente a una serie de condiciones adversas como el pH del estómago, las sales biliares, la microflora intestinal
Y una vez superadas estas barreras, la salmonelosis coloniza el tracto gastrointestinal, adhiriéndose a células epiteliales de la mucosa a través de las fimbres. Seguidamente se produce la invasión celular regulada por los genes de la isla de patogenicidad a través de un sistema de secreción tipo 3. Salmonella es capaz de introducir en la célula hospedadora una serie de proteínas que van a reorganizar el citoesqueleto, dando lugar a una endocitosis. Como consecuencia de esta interacción, se concentra en la zona un elevado número de polimorfonucleares y se induce la producción de citoquinas proinflamatorias que van a provocar cambios que pueden afectar a la modulación de la secreción del cloro, contribuyendo directamente a la aparición de la diarrea. La reacción inflamatoria trae como consecuencia un aumento de la permeabilidad vascular que provoca un edema de la mucosa, así como una transmigración de las células inflamatorias a la luz intestinal. Además, la respuesta inflamatoria, junto con la producción de toxinas, provoca daños en la superficie del epitelio intestinal, que puede ir desde ulceración hasta destrucción de la mucosa, facilitando la salida de fluidos extravasculares y, consecuentemente, el cuadro clínico de diarrea. Los signos y lesiones que presenta esta enfermedad. Si es un curso agudo, presenta diarreas persistentes, afección de la parte superior del aparato respiratorio, inflamación de articulaciones, tendones, meninges, testículos, útero y abortos. En cerdos, la fiebre es continua o intermitente, diarrea líquida amarillenta, problemas respiratorios y nerviosos y cianosis. En aves, hay un retraso del crecimiento y caída de la producción. Las lesiones septicémicas son congestión y degeneración de los tejidos. Se presentan petequias en el epicardio, pleura, hígado, corteza renal, vejiga urinaria y mucosa gastrointestinal e hipertrofia del vaso. En los casos crónicos hay animales con grado severo de emaciación, se observan focos necróticos e inflamación crónica en el hígado, riñón, vaso y pulmones. Los cerdos pueden infectarse recién destetados hasta mayores de 5 meses. Tiende a producir casos septicémicos o casos entéricos. Hay necrosis en orejas y pezuñas y la presencia de diarrea. En aves, produce tifosis, depresión, debilidad, somnolencia, pérdida del apetito, deshidratación y plumas erizadas. También pueden observarse respiración dificultosa o jadeo y también diarrea con adherencia de las plumas alrededor de la cloaca. En bovino provoca una enfermedad de varios días o semanas y muestra varias fases, que son la septicémica, orgánica, entérica o intestinal y articular. Los terneros pueden morir debido a un curso sobreagudo, presentando esplenomegalia, ictericia, neumonía, enteritis y edema de los ganglios linfáticos mesentéricos. El diagnóstico se puede hacer a través de aislamiento, identificación bioquímica y serotipificación. También puede haber diagnóstico serológico a través de ELISA y aglutinación en aves. También PCR, también pruebas de sangre, de orina y de heces. Para el tratamiento usaremos fármacos de absorción intestinal, por ejemplo ampicilina, tetraciclina y cloranfenicol. Es importante realizar un antibiograma antes de administrar cualquiera de estos medicamentos.